Buenas tardes a todos los compañeros que nos estamos reuniendo de manera virtual. Un abrazo del alma a todos, los extraños. Quería ver que haya pasado este momento allá en Altagracia, como cada año nos reencontramos ahí y practicamos la cultura del encuentro y también aprendemos. Vamos para aprender, pero también para encontrarnos. Yo quería hablarle un poco de la experiencia del microproceso practicada por nosotros acá en Formosa. Y quería iniciar contándoles que cuando arrancamos una reunión en Buenos Aires, estaba Fabio, estaba Alejandro, antes del 2011, creo que fue el 2010, Alejandro nos dijo de que vamos a armar una academia que va a tener llegada a toda la Argentina, y yo no sabía cómo iba a hacer eso porque estábamos sentados ahí 5 jóvenes, hoy no tan jóvenes, pero en ese momento sí, han pasado casi 10 años ya. ¿Y cómo íbamos a lograr estar en toda la Argentina? Después, bueno, ha de saber, digo, por toda la experiencia y los armados que tuvo Alejandro, bueno, que tuvieron Carlos y todo. Confié, y bueno, hoy es una realidad. Después entendí, después me enseñaron lo que es el microproceso y cómo fue creciendo, cómo fue evolucionando, cómo uno a uno fue creciendo, nos fuimos relacionando en toda la Argentina, fuimos viajando, uno a uno nos fuimos relacionando acá en Formosa, que por ahí algunos ven a Formosa, que las relaciones de poder que por ahí tiene la academia y que fue todo hecha de manera de arriba para abajo, y no, nos conocemos profundamente todos los formoseños que estamos dentro de la academia, que somos muchos ya, muchos involucrados con ganas y con pasión a hacer esto de la academia. Y muchos alumnos han pasado por Formosa, yo creo que cerca de 2000 personas nos han escuchado ya acá en Formosa. Y nosotros, antes nos decía, éramos 3, me acuerdo, después fuimos 5, y Barrega nos decían, son una patota. ¿Cómo somos una patota? Bueno, hoy la verdad que somos una patota y estamos bien organizados y podemos hacer cosas ya que trascienden. Cada cosa que vamos haciendo acá en Formosa ya tiene un impacto cada vez más grande. Quería resaltar eso, que es así como Jesucristo es un método cristiano, de lo del microproceso, es así como San Francisco nos dice, y el otro día publicaron en la Universidad Libre y lo quiero leer. Acá lo tengo presente conmigo, que el método de Cristo lo aplicó luego San Francisco, y nosotros también, y vamos en ese camino. Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Y para mí es así hoy, desde acá, desde el costado norte de la patria, bien al norte, es así. Nosotros por ahí estamos en una realidad distinta. Tenemos un gobierno que también se inició, que tuvo un inicio del microproceso, pero hoy está grande, está fuerte y lo enfrenta permanentemente a los poderes y gana siempre. Así que esa es la realidad que vivimos desde acá. Quiero que inicien todo este microproceso de a uno, contagiarlo de alegría, hacerlo con magnanimidad. Una vez nos enseñó Francisco, nos enseñó mucho nuestros profesores, lo extrañamos mucho a Julio Catoni. Julio, te mandamos un fuerte abrazo de acá de Formosa, te extrañamos y queremos compartir con vos en algún momento otra vez. Aprendimos mucho de vos, te agradecemos, a todos en general. Lo extrañamos a todos y nos queremos ver, y eso hacíamos una vez al año, pero no lo podemos hacer, bueno, pero de manera virtual lo estamos haciendo. Así que quisiera abrazarlos desde acá, saludarlos desde acá y a seguir adelante en esta nueva etapa en la cual estamos trabajando, ya anticipado 10 años en el laburo nosotros, por eso también el resultado
el resultado que tenemos y la imitación que vamos logrando. Muchos nos imitan a nosotros, bueno, lo imitan a Perón, está bien, pero nosotros algo hicimos también y tenemos ya cierto grado de influencia en lo que hacemos. El mano a mano hicimos mucho tiempo, bueno, hoy de manera virtual, pero extrañamos ese mano a mano. Un saludo a todos, bueno, eso es lo que quería remarcar. El microproceso es así. Carlos. Disculpen, yo quería hablar de un tema que va de lo general a lo particular. A ver, en el año 2015 el Papa Francisco nos dijo a todos los cristianos y a todos los hombres de la humanidad, guarda muchachos, que no es que la cosa sea de otra forma, estamos viviendo ya la Tercera Guerra Mundial, solo que la estamos viviendo en grajeas, en cuotas. Quizás, digo yo, por eso, porque es así, que fue en grajeas, muchos no se dieron cuenta de que esto era así. Y bueno, la vidita que se vivía en el mundo parecía alejado esto de la Tercera Guerra Mundial. 5 años pasaron de este momento y hoy la guerra esta en la que estamos inmersos, que se expresa en esto de la pandemia, pero que abarca no solamente eso, sino que abarca todo el conjunto del planeta, todo el conjunto de la Tierra y todas las actividades del hombre y la mujer de la humanidad. Nada ha quedado afuera, que el deporte, el arte, la fe, el trabajo, la economía, todo está formando parte de un gran laberinto en el que está la humanidad y que no sabe cómo, que está buscando la forma de salir. Dos formas, para mí, dos caminos es posible en que pueda salir, aunque estoy convencido de que es uno solo. Pero uno es el camino de las oligarquías, de las élites, que cada vez van a ser más individualistas, cada vez van a ser más violentas, cada vez van a ser más autoritarias y más rapaces. Y la otra es el camino de los pueblos, que trabajosamente va construyendo un mundo distinto. Este camino, primer camino fue profetizado por el general Perón hace muchos, muchos años, cuando nos dijo, miren muchachos, lo que se acerca es la hora de los pueblos. Y hoy la inmensa mayoría de la humanidad tiende a encontrarse en ese lugar para poder buscar un futuro mejor. Y este camino, sin duda, es conducido estratégicamente por el Papa Francisco. Bueno, pues este es un cuadro de situación muy pequeño, muy precario, qué sé yo. El tema es qué hacemos nosotros. Esta es una lucha, es una guerra por la supervivencia, no es como uno no veía ejércitos que se enfrentaban y bombas y tiros, y aunque también en algunas partes pasa eso, es de otra naturaleza. Hoy el que sobrevive es el que va a vencer. Nosotros, desde esta cuarentena, desde esto quedarnos, desde esto no poder vernos, como dice Héctor, estamos peleando por nuestra supervivencia personal, nuestra supervivencia familiar y nuestra supervivencia de las pequeñas comunidades de las que formamos parte. Y en este estar adentro y en esta supervivencia se ha potenciado una cosa que ya venía sucediendo en el pueblo argentino, que es parte integrante del pueblo argentino, que es la inmensa solidaridad y cierta conciencia social. Esta solidaridad ha sido potenciada. Cientos de miles de argentinos de distinta procedencia económica, ideológica, política, religiosa, se ocupan de sus hermanos. Algunos con la ayuda del Estado, otros directa, otro con una ayuda más sesgada del Estado, y otra buscando muchas veces lo que no tienen para poder repartirlo. Bueno, este es el camino del triunfo de nuestra supervivencia. Pero para terminar de explicar lo que yo creo que debe ser la supervivencia de una determinada forma, creo que aparte de la supervivencia individual, familiar y comunitaria, hace falta la supervivencia de la nación argentina. De la Argentina del general San Martín, aquella que emprendió la lucha por la independencia de los pueblos de América, y que obteniendo ese tesoro invalorable que es la libertad, lo repartió entre sus pueblos hermanos para su desarrollo, sin pedir nada. La Argentina federal de Juan Manuel de Rosas, que sirvió ante los poderosos para demostrar que los argentinos no somos empanadas, que se pueden comer sin más laburo que abrir la boca, como decía el general San Martín. Y por último, la Argentina organizada y solidaria de Perón y de Evita,
que en su momento de más esplendor se ocupó del hambre y del vestido de los pueblos del mundo, que vivían un momento de tragedia y de hambruna, desinteresadamente. Es Argentina de la familia, es Argentina de la comunidad, es Argentina de la organización. Es Argentina que también le dice al mundo que la verdadera democracia es aquella en la que el hombre hace lo que el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, que es el del pueblo. Es Argentina que tiene un paradigma que dice que no es posible gobernar sin el concurso organizado del pueblo. Es Argentina, el espíritu de esa Argentina es el que debe salir triunfante de nuestra supervivencia. Si así lo hacemos, le vamos a dar al mundo una ayuda importante para este proceso que se viene, que es una humanidad de hermanos, de hombres libres, como Dios manda. Listo, yo ya está. Muchas gracias por la invitación a los compañeros de la academia, a Carlos González Barbieri. Los felicito por el esfuerzo y antes de comenzar quiero enviarles un afectuosísimo abrazo a todos los amigos y los compañeros, sobre todo a los que tienen una cierta edad y que quizás están solos, que sepan que no están solos, que están súper acompañados, están acompañados entre otros por nosotros, por el pueblo argentino y también, creo yo, están acompañados por todos los pueblos que están en una situación similar. Por lo tanto, que estén bien acompañados. Por lo tanto, el día de hoy, digamos, Carlos me invita para comentar algunas cuestiones de doctrina justicialista, de doctrina peronista. Yo elegí un texto del general Perón, que no es uno de esos libros clásicos, no es Conducción Política, no es Comunidad Organizada, no es doctrina peronista, no es Apunte de Historia Militar o La Hora de los Pueblos, sino que es una desgrabación, ¿no? que se hizo en torno a un mensaje que da el general Perón en junio de 1971, y se lo entrega en mano al compañero Héctor Tristán, que tengo entendido que era un hombre vinculado a Alejandro Álvarez y a Guardia, etc., ¿no? Fue un gran peronista. Entonces, me parecía que ese texto, por un lado, nos podía servir a nosotros y a otros compañeros para hacer lo que siempre de todos modos hacemos, que es una lectura cuidadosa, una lectura fina y una lectura lenta, si se quiere, pero no menos lúcida, acerca de la palabra del general Perón, ¿no? El texto lleva por título, yo lo tengo en el volumen 25 de las obras completas que editó Fermín en el año 88, Editorial Docencia, después sé que se ha ido perfeccionando ese tema, ¿no? Lleva por título Debemos cambiar todo para que todo siga igual. Es la famosa frase de Lampedusa. Entonces, sin más, paso a hacer el comentario. Marco breve, estamos en junio de 1971, el general Perón en el exilio, y se producen cambios en la Argentina. El presidente es Livingston, se está hablando eventualmente de una cierta apertura, se está hablando del peronismo en los medios de aquel entonces, y Perón ante eso está prestando una atención muy fina a lo que ocurre, y va a percibir que hay una maniobra que hace, aquí Perón habla del sistema, es indistinto, digamos, en este caso, si hablamos del sistema o del régimen oligárquico. Entonces, el artículo es un verdadero fractal, porque es una parte, digamos así, que contiene una gran riqueza de la totalidad de lo que es el pensamiento de Perón. Me parece a mí que en el inicio ya hay una, diría, cosa importante. Perón dice, debemos cambiar, es decir, cita al príncipe de Lampedusa, debemos cambiar todo para que todo siga igual. Yo, les digo la verdad, no he leído la obra de Lampedusa, entonces la fui a buscar, porque suponía que la frase era cambiar algo para que todo siga igual, es decir, cambiar una parte para que todo siga igual. Pero en la obra de Lampedusa, lo que dice efectivamente es
que una política para que todo siga igual es cambiar todo. Por lo tanto, incluso uno ha escuchado esa frase en comunicadores, en periodistas y demás, suponiendo que la verdadera frase era cambiar algo y no cambiar todo. Sin embargo, Perón está en lo cierto. La frase dice cambiar todo para que todo siga igual. Esa es la política del sistema, del régimen. Entonces, comentario formal, esto está escrito en 29 puntos, que podrían ser 29 tesis, ¿no? Las podemos denominar, o 29 puntos, donde está Perón va exponiendo y desarmando cuál es la visión del sistema. Como todo texto de Perón, tiene múltiples dimensiones. Hay una dimensión política propiamente que está metida en la coyuntura de aquel entonces, en el momento político del año 71. Pero hay otra dimensión que es donde está desplegado, diría yo, el saber filosófico, el saber más profundo y el saber trascendente a esa circunstancia. Voy a tratar de correlacionar los dos registros con una especial hincapié en este más filosófico y más profundo, en esta parte más trascendente, y que tiene una poderosa actualidad, y por eso lo traigo a colación, ¿no? Entonces, Perón cita esta frase, el régimen, ¿no? Debemos cambiar todo para que todo siga igual. Entonces, él dice, tenemos que recordar esa frase, lo dice ahí a renglón seguido. Luego dice otra frase importante que conviene retener: la lucha de la libertad contra la opresión no es únicamente un asunto de hoy. En los puntos o tesis 2, 3 y 4 de esta exposición, viene bajo la cita de Maurice Drouin, ¿no? Los Reyes Malditos, y algunas otras frases, la idea de que las cosas nunca pueden ser resueltas del todo de una vez y para siempre. Es decir, acá el general está diciendo que en la tarea del político, la tarea del conductor, como la tarea del hombre, siempre van llegando problemas, se resuelve uno y viene un nuevo problema por resolver. Entonces, eso no es menor, ¿eh? Ni el marxismo ni el liberalismo piensan eso. Para la visión peronista, milicia es la vida del hombre sobre la tierra, como dice el libro de Job, ¿no? Militias peregrinae vita hominem super terram. Los cultores de la vieja escuela nos gusta también citarlo en la lengua de Roma. Entonces, todos los días hay problemas de conducción, nunca hay una solución final a todos los problemas. Cuando las grandes ideologías presentan solución final, están presentando trampas y están preparando conmociones históricas. Entonces, ahí en esos puntos está la tesis filosófica de Perón. La realidad es el devenir, la realidad es evolución. Es decir, la esencia del ser es el devenir. La esencia del ser es el devenir. La esencia de lo real, la esencia de lo real, del ser, de lo estable, es al mismo tiempo el proceso que deviene. Cuando Heráclito dice todo cambia, todo fluye, panta rey, está diciendo que el todo, sin embargo, permanece. Hay un punto de estabilidad que nos permite ver el todo. Cosa que la frase de cambiar todo para que todo siga igual se explica a la luz de esta comprensión metafísica. Entonces, luego Perón cita a Napoleón, introduce de golpe a Napoleón, una cita muy interesante, ¿no? Donde Napoleón comenta que se hizo católico para parar la guerra, la matanza de la Vendée, ¿no? Que se hizo musulmán para conquistar Egipto, ¿no? Que estaba dispuesto a hacerse judío y reconstruir el templo de Salomón, si tenía que conducir, digamos, el pueblo de Israel, que estaba dispuesto a promover la libertad, dice en la parte de Santo Domingo, creo yo, en donde estaba la lucha por la libertad, y estaba dispuesto a ser un esclavista en la otra parte de Santo Domingo, donde se defendía la esclavitud.
¿no? Es decir, Napoleón hace muchos cambios para preservar, digamos, su actitud política con la opinión masiva en cada circunstancia, y está dispuesto, y dice, a cambiar más para eso. Es decir, Napoleón cambia todo. Pero hay una frase muy importante que cita Perón en el punto 7 y en el punto 8, donde habla de Luciano, el hermano de Napoleón, después de la derrota, de la derrota en la batalla de Waterloo. Luciano le dice a Napoleón, mirá, ahí está el pueblo. Dice, ¿por qué no te pones al frente de esto? Y Napoleón le dice que él despreciaba la idea de ser un director del populacho. Y el general Perón dice, y ahí pasó la oportunidad. Entonces, me voy a detener en un breve comentario sobre esto. Napoleón estaba dispuesto a cambiar mucho. Estaba dispuesto a cambiar de religión, estaba dispuesto de ser más o menos liberal a ser católico, estaba dispuesto a hacerse musulmán, como dice que se hizo cuando la conquista de Egipto. Ustedes saben que él habló del amado Corán, y estaba dispuesto a convertirse en judío, estaba dispuesto a ser esclavista, estaba dispuesto a ser libertador, pero lo que no estaba dispuesto es a ser popular. El cambio fundamental que acá Perón está marcando es el cambio que él hizo y que él nos propone a nosotros, la instalación en el ser del pueblo. Y ese es el verdadero cambio. Es decir, cambiar todo, se cambia todo, pero todo sigue igual. Nosotros admiramos a Napoleón, por supuesto, ¿cómo no vamos a admirar el genio de Napoleón? Pero todo su genio militar, incluso su bondad natural, sus golpes de vista, todo lo que nos deslumbra, finalmente fue para allanar el camino de la burguesía. No sé, ahí dejó pasar la oportunidad. Creo yo, digamos, no fue Julio César. Estoy en el registro de lo político, ¿no? No fue Julio César. Allanó el dominio de la burguesía. No se animó a hacer lo que hizo Juan Manuel de Rosas, que hablaba con el pueblo de la campaña bonaerense, con los negros simulatos. No se animó a eso. Rechazaba esa idea que luego hizo la revolución de los restauradores. Rechazaba la idea de anticipar una suerte de 17 de octubre. Luego entonces nosotros, sobre esta base, podemos señalar una clave de interpretación de lo que hemos vivido en Iberoamérica, ¿no? Donde hemos pasado, a lo largo de nuestra historia, desde los dominios oligárquicos en el sentido grotesco y visible del término, hasta dominios no menos oligárquicos de sectores jacobinos. Por más que, como dice el mismo Perón cuando esto inicia, no es que las cosas se repitan igual, pero los procesos se dan y lo sustantivo no se rompe cuando se dan cambios absolutos. Es decir, las hambrunas del pueblo ruso con Catalina, que les dijo la famosa frase, a falta de pan buenas son torta, se repiten como hambrunas del pueblo ruso y padecimientos incluso muchísimo peores, diría yo, bajo el estalinismo. Los padecimientos del pueblo venezolano, cuando gobernaban la casta liberal en aquel entonces de Carlos Andrés Pérez y compañía, sin embargo, ante la propuesta, cuando luego el proceso chavista deviene en un proceso socialista que quiere cambiar todo, termina en el mismo punto de partida. Es decir, el que quiere cambiar todo, finalmente no cambia nada. Este me parece un aspecto súper esencial. A nosotros, por ejemplo, la democracia, como la conocemos, en el año 83, se presentó como el gran cambio de todo, como pasó en Chile, la democracia en el 90, y sin embargo siguió gobernando, el núcleo del poder siguió igual, y el pueblo esencialmente siguió igual. Es decir, no es que no hubo la idea de un cambio total, hubo la idea del cambio total,
pero no hubo un cambio real ahí en lo sustantivo. Entonces, luego, en ese texto, en el punto 11, del punto al 11 al 17, Perón habla que el sistema tiene dos caras, una cara violenta, una cara criminal, violenta, una cara sanguinaria, y tiene una cara seductora, una cara donde invita al diálogo, una cara hasta lisonjera. Y ahí está diciendo que las vedettes de la época eran Rucci y Paladino, dice Perón, todavía no estaba quizá tan asentado el vínculo con José Ignacio Rucci. Es decir, el régimen está mostrando otra cara, y dice que el decreto, el famoso decreto 4161, ¿verdad?, de proscripción, sigue vigente a pesar de que se habla de Perón. Se habla de Perón, se habla del peronismo en las revistas y demás. Entonces él sospecha de esto. Ahora, no se refiere a una vigencia, creo yo, desde el punto de vista administrativo. Se refiere a que hay una proscripción real, de fondo, profunda, en el medio de una idea que está circulando permanentemente donde está la palabra Perón en todos lados. Es decir, el régimen de golpe, después de prohibirlo nombrar, autoriza su nombre está en todos lados, pero Perón sigue pensando que la esencia de su camino no está en todos lados. Entonces ve que hay una maniobra, y nos da una serie de consejos frente a estas maniobras de seducción del régimen, ¿no? Uno que me parece súper importante, en el punto 28, él dice, bueno, cuidado, dice, los que rompen primero las mesas de la negociación, después son los primeros en volver, ¿no? Si nosotros tenemos experiencia de muchos que quisieron cambiarlo todo y fueron los primeros en generar desastre al proceso de cambios reales que estaba impulsando Perón. Entonces, me quiero detener en este punto. En el capítulo, perdón, en el punto 29, el último, Perón detecta, a mi criterio, un error de percepción del régimen, del sistema, como él lo llama, el régimen oligárquico lo llamamos nosotros. ¿Cuál es ese error de percepción? Está en un editorial de la revista Extra. La editorial dice lo siguiente: aunque parezca contradicción absoluta, Lanusse tiene hoy en Perón su mejor aliado, como lo tuvo la sociedad argentina en 1946 y no se dio cuenta. Perón jugaba el juego, el Che Guevara no. Y eso es claramente un error de percepción del sistema. ¿Por qué? Porque el Che Guevara, a pesar de sí mismo y de su entrega, que no la pongo en discusión, pero es una figura de las que produce el régimen. Es una figura que va directo al martirio y al fracaso de lo político, y ni hablemos al fracaso de la Revolución Popular. Che Guevara ha sido un modelo para el régimen. Acá Guevara está muerto en el 71. Probablemente el editorialista está hablando de la izquierda armada latinoamericana, está hablando del ERP, del PRT-ERP, está hablando de Montonero, está hablando de Tutti Quanti, ¿no?, que están dando vueltas. Nosotros sabemos bien, por nuestra experiencia, por ejemplo, el ataque al cuartel de Monte Chingolo, lo digo esto a título ilustrativo, todos lo sabemos, del año 75, el ejército tenía la data que se le había dado el Oso Ranier. Incluso le dieron las armas. Esto lo dice Mattini en Hombres y Mujeres del PRT-ERP. Y además me lo dijo a mí en una entrevista. El ejército le dio las armas, por supuesto con todas las balas cambiadas, todas rotas y demás. Pero preparó la trampa, quería preparar una gran batalla donde los hiciera trizas para debilitar al gobierno peronista de Isabel. Esa es una prueba además confesada, digamos, no estoy diciendo nada secreto. Y ahí Perón se da cuenta que el régimen está equivocado.
que el régimen tiene ese error de percepción, porque Perón no está jugando el juego del régimen. Lo que está haciendo Perón es una cosa más amplia. Dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hago ante esta maniobra? Los que se van primero de la mesa de la negociación, después terminan haciendo, son los que primero vuelven, ¿no? Como también pasó en la historia argentina. Entonces, Perón cita el texto bíblico y dice, en el punto 13 dice, siguiendo en el tomo bíblico, sabemos que en la viña del Señor hay de todo, y la cosecha puede ser buena. Es decir, ¿cuál es la estrategia cuando el sistema se abre un poco? Me parece a mí que acá hay 2 o 3 puntas muy importantes. Sobre la base, por supuesto, que de lo que se trata es de una revolución que le dé poder al pueblo, como dice Perón, en 2 oportunidades en este mismo texto. Ese es el único camino, ¿no? La revolución que le da poder al pueblo, donde el pueblo construye y es el poder. Es decir, no hay que tener, señala Perón, hay que tener sí una desconfianza, sí, pero no un rechazo de base. Porque quizá la cosecha puede ser buena, hasta los peores pueden cambiar. Pero sin embargo, hay que reservarse para decidir en el momento oportuno y no dejar pasar la oportunidad, que es lo que le había pasado a Napoleón Bonaparte. Últimas citas de Perón. No sé cómo estamos con el tiempo, Mariano, que estás coordinando. No tenés tiempo. Sí, estamos bien, Pablo, así que dale tranquilo. Bueno, entonces, Perón dice, las grandes revoluciones de la historia, cruentas o incruentas, han tenido siempre como objetivo la liberación de los pueblos contra el poder foráneo de los imperialismos y el de las oligarquías coaligadas con ellos. En esas grandes revoluciones vence el pueblo. Y después dice, todo cuanto se hiciera fuera de ese molde sería irremisiblemente frustrado por lo que habría de suceder en el futuro inmediato. Es decir, luego dice, el que se sale de ese camino está en la herejía. ¿Qué nos está diciendo Perón, me parece, en este extraordinario texto, desde el punto de vista de la filosofía y de la concepción peronista? El único molde para operar y actuar en política es el del pueblo. Salirse del pueblo es la herejía, por un lado. Por otro lado, la herejía, por supuesto, está dicha como lo que es la herejía, es una reivindicación aparente y una desvirtuación de fondo, ¿no? En teología. Bueno, está trasladada de un campo del saber, de la teología, al campo político. Por otro lado, nos dice, no se trata de rechazar de movida esta maniobra del régimen, sino de ser muy prudente, de detectarla, de comprenderla, y de ver dónde está la falla del régimen, para ahí promocionar el avance de la revolución popular. En tercer lugar, nos está diciendo que el cambio de todo es, en rigor, un giro de 360 grados, digamos. Se vuelve al punto de partida. El que quiere cambiar todo vuelve al punto de partida. El régimen está haciendo maniobras así hace muchos años. Por ejemplo, no estoy hablando de los muy buenos compañeros y amigos evangélicos que hay, pero está claro que hay un sector que está promocionado y está manejado por la CIA, ya están los documentos Santa Fe I, Santa Fe II, donde lo que le proponen, sobre todo a la gente que ha sido más castigada socialmente por el sistema, por el régimen liberal, le proponen un supuesto cambio total, ¿no? Que pasaría por hacerse evangélico y demás. En el fondo, sigue estando prisionero del sistema. El cambio no es cambiar todo, es cambiar algunas pocas cosas esenciales. Es cambiar, primero, creo yo, digamos, mirando este texto y poniendo en contexto la obra de Perón, para el nivel político peronista es cambiar
la relación con los demás, el ser con, la convivencia, la comunidad, eso permite a su vez cambiar la relación de la persona consigo misma y por supuesto permite contemplar la relación de la persona con Dios. Son esos tres cambios. El Papa Francisco, acá tengo otro libro, muy bueno, muy recomendable, le dice a los jóvenes en su discurso, a los jóvenes argentinos, le dice, bueno, serán juzgados por Mateo 25, creo yo. Sí, por Mateo 25. Por eso serán juzgados, y por las bienaventuranzas. Mateo 25 es la parábola, son tres parábolas, ¿no? La parábola de las 10 esposas, las que estaban preparadas y las que no, porque no se sabe el día ni la hora. La parábola de los tres hijos, digamos, a los que de los talentos, el que multiplicó los talentos o el que le dio lo mismo, a un Dios que cosecha donde no siembra, y la parábola de el que como trataron a los más pequeños, me trataron a mí. Serán juzgados por eso. No está pidiendo el Papa Francisco que hagamos la misa en latín, que es maravillosa, por cierto. No está pidiendo que leamos la Suma Teológica, que está muy bien hacerlo. Está diciendo que son pocos los cambios esenciales y que abren esas otras posibilidades. Y lo mismo pasa con Perón. Es decir, Perón plantea la sencillez de la doctrina peronista y tiene que ver con el enfrentamiento que él ha desarrollado frente a lo que le pedía el marxismo y frente a lo que le pedía el liberalismo y frente también a lo que le pidió el nacionalsocialismo a la gente. Recuerdo, por ejemplo, en el caso del nacionalsocialismo le pedía a la gente transformarse en superhombres a la usanza nietzscheana. Hay un autor, Jean Tirard, que dice esas milicias de las SS que iban a Europa del Este, qué sé yo, y a Rusia, eran superhombres. Claro, cuando esas milicias fueron capturadas por las tropas rusas, ya no eran superhombres. Stalin los mandó a reconstruir Rusia con trabajo esclavo, murió el 90 o 95%, no lo digo con alegría, eran seres humanos, como cualquier otro. Es decir, toda esa propuesta de cambio demencial del superhombre los hizo volver del peor modo al punto de partida. Y otro tanto con la idea del superhombre, del hombre nuevo en el sentido marxista del término. Se pide una moral revolucionaria estrafalaria y se vuelve al punto de partida. Se vuelve a la oligarquía política, se vuelve, en todos los casos de las experiencias de este tipo, no han sido avances significativos de nuestro pueblo, entonces de los pueblos que lo vivieron. Y en el caso del pueblo argentino, cuando lo vivió, ni hablemos lo que significó como experiencia dramática. Por lo tanto, para ir redondeando y terminando, quiero señalar estas dos o tres cosas. Los cambios no deben ser cambiar todo, porque si se propone cambiar todo, no se cambia nada, se sigue en el punto de partida. Deben ser pocos y esenciales. Y cuidado con el sistema, porque el sistema o el régimen propone cambios totales, cambio de lenguaje, cambio de esto, cambio de lo otro. Hay una verdadera guerra semántica, como dijo Di Sandro, que hoy está en operación completamente, que afecta profundamente la cabeza de la gente. El otro día estaba escuchando en el canal El Encuentro a uno que posa de filósofo dando clases, y poniendo los hermanos sean unidos, etcétera, todo el verso de José Hernández, con la letra E. No lo voy a reproducir. Y dijo, bueno, el lenguaje es ideología, ¿no? Y al cambiar las correlaciones de poder debe cambiar la ideología. Encima son brutos. Perón decía que hasta del diablo se puede aprender algo. Stalin, que estaba, digamos, poseso, sin embargo era muy inteligente, y tiene un artículo, casi un libro, sobre lingüística, donde él dice que el lenguaje no es superestructura.
porque había tipos, después de la Segunda Guerra, ese es su último escrito, o de los últimos escritos, que había tipos que estaban proponiendo cambiar el lenguaje. Y el lenguaje no es superestructura. El habla de la gente va incorporando palabras nuevas, como nosotros hoy podemos decir googlear, o podemos decir, qué sé yo, te mandé un WhatsApp, cosas así, va incorporando palabras. Pero el lenguaje no es superestructura. El lenguaje, y esto ya no es, aunque no está, digamos, en contradicción, es una diferente posición. El lenguaje, por supuesto, es el medio que Dios le da a las almas para que puedan comunicarse. También los animales tienen lenguaje, como todos sabemos, tienen alma, tienen forma viva de su cuerpo. Y entonces quieren, esta guerra semántica propone un cambio de todo, cambiar todo. Cuidado con eso. Atengámonos, creo yo, sobre la base de este maravilloso texto de Perón y de todas sus enseñanzas, no a buscar los cambios absolutos, porque esos están en el punto de partida, sino los cambios esenciales. Bueno, hasta ahí iría mi exposición. Muchas gracias.